Recuerden que la palabra homilética tiene que ver con homilía, eso es lo que estuvimos viendo al principio, no quiero retomar todo eso. Estuvimos viendo que existen también, bueno, antes de llegar al púlpito, ¿se acuerdan que hablamos de la predicación sin púlpito? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda a qué se refería la predicación sin púlpito? Está la predicación con el púlpito o en el púlpito y la predicación sin el púlpito. Estuvimos viendo algunos puntos que tienen que ver con la coherencia y el testimonio, ¿cierto? Yo no sé si alguien tiene el material anterior, yo no lo tengo, pero estuvimos viendo ahí algunos puntos específicos sobre qué significa esto de la predicación sin púlpito. Y específicamente tenía que ver con la coherencia. La coherencia, porque yo antes de pararme aquí ya vengo predicando con mi conducta, si soy consecuente o no con la vida cristiana. Entonces, a veces nos anulamos antes de llegar aquí, porque no somos consecuentes con la fe. Y estuvimos viendo varios aspectos ahí, ¿cierto?, que tenían que ver una con la consecuencia de lo que uno dice y lo que hace. Recuerden que uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Después estuvimos viendo sobre el tema de ser serios o no con la palabra del Señor y eso se ve siempre en la conducta. O sea que muchas veces las interferencias que se producen no son de sonido, sino muchas veces tienen que ver con mi conducta. Si queremos predicar, si queremos exponer la palabra del Señor, en primer lugar, en nuestra familia, necesitamos ser consecuentes y coherentes, ¿ya? Pero ahora avanzamos en otra cosa más. Ahí tienen el material. Siempre, como les digo, este material es para que ustedes lo tengan en la casa, lo lean, tengan, como en todo orden de cosas y de estudio, tener, ¿cierto?, la teoría para poder practicarla, entenderla y después llevarla a cabo. Acá, como ustedes ven aquí, ¿cierto? Espera un poquitito, estoy usando este ahora. Ahí sí. ¿Por qué debemos predicar? Y eso es lo que ustedes ven en la página número 8. Hay varias cosas que se mencionan ahí. Bueno, ¿por qué tengo que predicar? Antes de definir el concepto de predicar, ¿cierto?, dice la primera, el primer párrafo. Esta pregunta pudiera parecer obvia, sin embargo, no siempre tenemos en mente las razones de ello. La frase, que prediques la palabra, encierra en ella misma la respuesta a esta pregunta. Esto es una orden divina, ¿cierto? Pablo le escribe a Timoteo, obviamente, un tema pastoral aquí. No es menor el mandato de Pablo al joven pastor Timoteo, a quien sitúa cara a cara frente al mismo Señor. Ahora, predicar es el mandato, pero el alcance de la aplicación a varios aspectos, a lo menos debemos considerar 11 razones generales que la incluyen. Y ustedes tienen ahí 11 aspectos de por cuál debemos o por qué nosotros debemos predicar. La primera que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Aquí aparece, tiene que ver con lo siguiente. Debemos predicar, dice ahí, para enseñar. 2 Timoteo 3:16 de memoria, ¿cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para... ¿Ya? Hay varias cosas que de hecho van a aparecer aquí. Una de ellas es enseñar. Entonces, ¿por qué debemos predicar? Debemos predicar para enseñar, ¿cierto? ¿Y qué enseñamos? La palabra del Señor. Para instruir, ¿cierto? Para capacitar también, ¿cierto? ¿Alguien puede leer Tito 2:1, por favor? Tito 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Exacto, él dice debemos predicar para capacitar. Y noten qué interesante que la doctrina está ligada no con cuestiones prácticas, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos manejen bien la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo dice el versículo 2 en su Biblia? Sean sobrios. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué temática teológica tiene que ver eso? ¿Con qué ramo teológico? Con lo práctico. Y noten después, que sean serios, prudentes, sanos en la fe. ¿Me entienden? ¿Cómo llegas a ser sano en la fe? Te necesitas capacitación, ¿ya? Después avanzamos. Debemos predicar para advertir, ¿cierto? ¿Advertir qué cosa? El peligro. Eso es parte, hermanos, de la labor de la predicación. Enseñamos, ¿cierto? Y de hecho hay un hilo conductor en la Escritura que habla un poquito acerca de la necesidad de enseñar
la palabra de Dios para poder advertir. Noten en 2 Timoteo capítulo 2, 24. Ahí se podría agregar ese versículo. 2 Timoteo 2, 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser peleador o contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija ¿a quién? A los que se oponen. Entonces, evidentemente hay una labor apologética también dentro de lo que es la predicación, ¿cierto? Ahí también tenemos varios pasajes que podemos ir viendo. Por ejemplo, Romanos 6, 23, ¿se acuerdan cómo dice? ¿De memoria? Romanos 6, 23. ¿Por cuánto? Es eso, ¿cierto? Romanos 6, 23. Perdón, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida, ¿cierto?, eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obviamente ahí está el mensaje de la evangelización, pero también eso implica advertir. Debemos predicar para regular, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso? Vamos a 1 Timoteo 3, miren. 1 Timoteo 3. Seguramente ustedes han escuchado exposiciones de este libro. Hermano Carlos ha estado exponiendo el año pasado de este tema. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario. Y hay una lista de requerimientos. Entonces esto tiene que ver con regulación. Entonces la predicación, ¿cierto?, regula también, regula el ejercicio también de lo que es ser obispo, ser presbítero. Debemos predicar para redarguir, y esto es propio también de la utilidad de la Escritura. Toda la Escritura es útil para corregir, para redarguir, ¿cierto?, etcétera. Debemos predicar para corregir, ahí está el concepto también. Debemos predicar para reprender, ¿cierto? Por ejemplo, en Tito 1:10, miren, Tito 1:10. Porque hay muchos contumaces. ¿Qué es una persona contumaz? Necia. ¿Qué más? Otro sinónimo. Contumaz. No se usan esas palabras ahora, pero ¿qué entienden por contumaz? Porque hay muchos contumaces. Una persona porfiada. Una persona que no entra en razón. Una persona obtusa. Cerrado. Dice, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, ¿qué cosa? Tapar la boca. Oye, es una expresión metafórica que se refiere que es necesario también reprender a este tipo de personas. Después dice que falsos maestros, por supuesto. Debemos predicar también para exhortar. La palabra exhortar, parakaleo, en el texto griego, quiere decir animar, consolar, aconsejar, ¿cierto? También eso es la utilidad. Después debemos predicar para preservar. Noten, por ejemplo, esos dos versículos. 1 Timoteo 4, 1, dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se fijan que los demonios son estudiosos o no? Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Después dice en el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Entonces ahí dice, debemos predicar para preservar la sana doctrina. Siempre es una cuestión constante, ¿cierto? Y finalmente debemos predicar para, por supuesto, para evangelizar. Ahora, noten aquí, si hacemos un resumen, hay a lo menos aquí, no sé si podemos decirlo, 4 categorías. Tenemos 1, 2, 3, de grupo de versículos. Y otras 4 categorías las podemos dividir en 4 tópicos. Todo esto tiene que ver con formación. Debemos predicar para formar. ¿Me entiende? Una cosa es la información, la otra es la formación. ¿Saben, hermanos? Lo que más falta a veces en las iglesias
en los hogares muchas veces, tristemente, es formación cristiana. Formación cristiana. Y la única manera de hacerlo, y ustedes tienen una responsabilidad como hombres de su hogar, es decir, ya chiquillos, al devocional. No es necesario que estén una hora ahí con los chicos. Aburrido y todo, ¿cierto? Antiguamente era así la cosa. No se entendía bien ese concepto. Pero ustedes son los responsables de decirle a su esposa, amor, ¿cierto? Sentémonos un rato y reflexionemos la palabra del Señor. Formación. Recuerden que la iglesia no hace ese trabajo. O sea, la iglesia obviamente predica a Cristo, forma también, pero esencialmente esa labor es de ustedes, los varones en la iglesia, de formar a sus hijos, también santificar a su esposa, ¿cierto? ¿Con qué? Con la palabra, como dice Pablo ahí en Efesios. Ahora, también el segundo tópico tiene que ver con unificación. Qué interesante, miren. Todos estos conceptos, estas palabras tienen que ver con regular, redarguir, corregir, reprender. ¿Y por qué Pablo tan preocupado de redarguir? No te hagas problema. Es que es necesario la unidad de la iglesia. La unificación tiene que ver, y de hecho la unificación es algo tan relevante porque lo contrario es división. Si no se tratan las cosas, si no se ponen los puntos sobre las ises, el camión se va a ir desviando del camino. Por eso que noten estas palabras: regular, redarguir, corregir, reprender. Entonces uno tiene que estar consciente, y ustedes tienen que estar conscientes todo el tiempo, de que aparte de formar, también hay que unificar. Cuidado, ojo con esto, siempre advirtiendo, y eso tiene que ver con mantener la unidad. Formar iglesias muchas veces parece que no es tan fácil. Lo que es difícil es mantener una iglesia, mantener la sana doctrina en una iglesia, mantener la unidad. Entonces ahí algunos discuten. La unidad, por supuesto, es el fruto también de una buena formación. ¿Me entiendes? No perseguimos la unidad por perseguirla. Predicamos la palabra y la palabra va unificando en doctrina. Por eso es tan importante, hermano. Aquí otra categoría: corrección. Noten. Exhortar, preservar. Entonces esto podemos resumirlo como corrección. Debemos predicar también para corregir. Puede ser un resumen general, y bueno, la última es más fácil, tiene que ver con evangelización. Predicamos para poder hablar de Cristo a otros, y eso no tiene que faltar, siempre tenemos que estar haciéndolo. Ahora, eso ustedes lo tienen ahí, y aquí en la segunda párrafo dice: el modo general al hacerlo no es con arrogancia o solo con amor. Fíjense que aquí hay dos énfasis que pueden ser un error: ser arrogantes, pero ser demasiado, ¿cierto?, pluralista, ¿cierto? No, bueno, cada uno tiene su verdad y hay que amar a todos. Hay un peligro ahí. Dice: en modo general hacerlo no es con arrogancia o solo con amor, sino con paciencia y verdad, ¿cierto? Añade Pablo. A manera de ejemplo, notemos el siguiente resumen aéreo, escritural. Aéreo quiere decir una vista a vuelo de pájaro, de la actitud que deberíamos asumir cuando comunicamos la verdad escritural. Y ahí ustedes tienen 5 pasajes. Y aquí lo tengo yo para que lo puedan leer más grande, ¿cierto? Enfoque y actitud. Si alguno habla, ¿cómo debe hablar? Conforme a la filosofía, no conforme a la palabra de Dios. No conforme al autor de moda, al teólogo, a un gran exegeta. No, sin duda que cada teólogo puede ayudarnos, ¿cierto? Y hablo de teólogos saludables, sanos. Pero ahí dice: si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Ay de mí si no predicare, ¿qué cosa? El evangelio. Hay un imperativo personal de Pablo, dice: chuta, ay de mí si no comparto el evangelio. Hermanos, ustedes a los primeros que tienen que hablarles del evangelio, ¿a quiénes son? A sus hijos, a su esposa. Recordarnos, si ya escuchó el evangelio. No, todo el tiempo tenemos que recordar el evangelio. Todo el tiempo, conversar con sus hijos, sus hijas. ¿Entienden el evangelio? Nosotros en nuestro hogar, nosotros no tenemos un hogar perfecto. A veces el pastor no siempre hace el devocional, a veces pasa 1 día, 2 días, 3 días y yo no lo hago. Y ahí me acuerdo, mi papel, mi rol, pum. Nos sentamos con los chicos ya. Estudiamos un pasaje ya y después volvemos, aunque el pasaje no tenga mucho que ver o el pasaje no hable de otra cosa, de ahí saltamos. Obviamente el salto tiene que ser hermenéuticamente correcto hacia la cruz de Cristo. ¿Por qué Cristo murió? Otra vez.
Pero papá, si ya no hablaste de eso. Insistan, y sí, insistan. Recordar ustedes en la casa, sentémonos un rato, ¿cierto? ¿Por quién muere Cristo? ¿Quién eres tú? Eres pecador. ¿Por qué necesitas de la salvación? Y así, todo el tiempo, ¿ya? Ay de mí si no predicar el Evangelio. ¿Ya? Tercero, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, enfoque y actitud. Ese es tu enfoque. No hablar de que hoy supiste que este teólogo descubrió una nueva verdad. No, chao. Habla el texto bíblico, habla la verdad, ya está claro, ¿cierto? Sana doctrina. Retén la forma de las sanas palabras. Cuidado con las... ¿Cómo se llama esto? Con las nuevas teorías o los descubrimientos, ¿cierto? De repente aparecen ciertos descubrimientos teológicos que nadie ha visto. Y de repente aparece alguien por ahí. Y no faltan los que siguen también esas modas. Cuidado, retén la forma de las sanas palabras, ¿cierto? Ese concepto puede involucrar varias cosas, pero Pablo no le dijo a Tito o a Timoteo, sé un innovador. No, cuidado con ese tema de ser innovador. No, tienes que volver a las fuentes, a las sendas antiguas, volver otra vez al texto y está todo ahí, está claro. No he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. Les doy un ejemplo. ¿Han hablado del infierno ustedes en su casa? No, ese tema no hay que tocarlo. No. Tienes que hablarte de todo lo que dice la Biblia. Todo. Jesucristo de lo que más habló no fue del cielo, fue del infierno. Entonces, igual es importante eso, insisto, el orden es, tú hablas a tu familia, a tu hogar, en conversaciones, ¿cierto? Siempre es bueno constatar, ¿tú qué entiendes por esto? Que uno que tiene hijos chicos, aunque tenga hijos grandes, conversa igual. Con tu esposa, no importa si viene a la iglesia, habla con ella. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cierto? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No hay tópicos doctrinales que no tengas que tocar, todos son inspirados por el Señor. Entonces ahí está el punto, enfoque y actitud. Cuidado con la arrogancia, ¿cierto? Y por otro lado, cuidado con el amor excesivo, un mal concepto del amor, ¿ya? Recuerden que es muy interesante este versículo cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto que ha dado a su Hijo, pero ese dado implicó el sacrificio de su Hijo. ¿Me entienden? Hay dos polos ahí bien interesantes. Amor, justicia. Amor, justicia. Avanzamos. ¿Quién puede predicar? Y aquí, déjenme leer aquí algo. Hay dos aspectos generales en este punto. Ahí dice, la respuesta a esta pregunta tiene dos enfoques. En primer lugar, la comunicación de la verdad de Dios no es un monopolio de algunos iluminados, ¿cierto? Esto es, muchas veces, de hecho, la Iglesia Católica por siglos se adjudicó el rol de ser los verdaderos intérpretes del texto bíblico, y en el tiempo del oscurantismo, ¿cierto? Desde el siglo IV en adelante hasta la Reforma, uno podría decir siglo XVI, nadie podía leer la Escritura, solamente el clero. Y la Escritura estaba amarrada, sellada, y los laicos no podían leerla. De hecho, muchos no sabían leer. Por eso dice, la respuesta a esta pregunta tiene dos enfoques. En primer lugar, la comunicación de la verdad de Dios no es monopolio de algunos iluminados. Esto es, en términos generales, tanto hombres como mujeres y aún los niños pueden comunicar la verdad de Dios. Se subentiende que no van a hablar de aspectos grandes de teología, pero puedes hablar acerca de la fe, puedes hablar acerca de Dios a tus compañeros, en el caso de los chicos, ¿cierto? Después dice, no obstante, hay un segundo aspecto que abarca esta pregunta y tiene relación a la enseñanza autoritativa y pública en la iglesia. Aspecto que está restringido en el Nuevo Testamento, específicamente como un rol solo ¿de quién? De los varones. ¿Ya? Notemos entonces algunas líneas de ambos aspectos. Predicación en sus aspectos generales. Ustedes tienen ahí la hoja, pasemos a la siguiente página. Ahí está, página 9. Noten, voy a hacer un resumen de esto. Aquí vemos quién puede predicar, ahí tenemos el sentido general, todos debemos hacerlo. Si tú conoces al Señor, o sea, tienes que hablar alguna vez de Cristo, tienes que alguna vez hablar del Evangelio, ¿cierto? Pero también hay un sentido específico, y eso tiene que ver con el rol o los roles. Sentidos generales, tenemos varios sinónimos que se usan en la palabra predicar: anunciar, testificar, hablar,
enseñar, predicar. Cada uno de estos conceptos está ahí explicado. Por ejemplo, la palabra anunciar tiene que ver con el verbo evangelizo, y evangelizo tiene que ver con dar buenas nuevas, ¿cierto? O buenas noticias, justamente, dar buenas nuevas o buenas noticias. Testificar, diamarturomai, ¿cierto? Esto tiene que ver con, como dice ahí en la página 9, testificar encarecidamente. Ahí está, y hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver. Noten, por ejemplo, en Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras, ahí está el término diamarturomai, testificaba. Y esto tiene que ver con que, como que Pedro decía, pero escuchen, ¿me entienden? Con esa expresión de preocupación y carga, ¿cierto? Crean en Cristo. Esa es como la idea, ¿ya? Testificar, ¿cierto? Hablar, básicamente hablar, la palabra la leo en el texto, y tiene que ver con algo sencillo, con hablar acerca de algo. Noten ahí, por ejemplo, los ejemplos de la página 9. Y les habló muchas cosas por parábolas. Muchas veces la gente habla puras leceras, ¿cierto? Puras cabezas de pescado. Y a veces nosotros nos reímos de esas cosas. Bueno, ahí tenemos que tener ojo siempre. Siempre hablar cosas que tengan contenido. No quiere decir que no te rías, puedes reírte, puedes con compañeros de trabajo, eso no está mal, ¿cierto? Pero qué interesante también es hablar de vez en cuando también, por supuesto, de la palabra del Señor. Dice en el Lucas 1:64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Entonces ahí el término general. Ahora, enseñar. Notemos ahí jodegeo. ¿Y qué quiere decir jodegeo? Tiene que ver con ir adelante. Esa es la idea, la expresión ir adelante, ir guiando, ¿cierto? Esa es como la idea. Y en la página 10 ahí hay algunos ejemplos. Hechos 8:31. Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y ahí está la palabra jodegeo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y Felipe le dijo, viejo, no puedo ayudarte porque no tengo idea de lo que tú estás leyendo. ¿Y se acuerdan qué es lo que dice el texto, no? Mire, vamos a Hechos 8:31, un lindo pasaje. Hechos 8:31, ahí está, ¿cierto? Sucedió que un etíope, estoy leyendo el versículo 27, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y estaba leyendo ¿qué cosa? El profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Noten ahí el versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leían era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, o del que lo trasquila, no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, wow, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra suya. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún hombre? Entonces, abriendo su boca Felipe y comenzando desde esta escritura, Isaías le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Y ahí está el concepto de jodegeo, enseñar, ir adelante, explicar y todo eso. Y predicar es la famosa palabra keruzo, ¿cierto? Keruzo. Hay varias palabritas que se usan que tienen que ver con eso, keruzo. Y keruzo básicamente también se refiere al heraldo. Aquí nadie se llama heraldo, ¿cierto? ¿Quién era un heraldo? ¿Se acuerdan? Era un mensajero del rey. Y los heraldos tenían que comunicar lo que el rey había dicho, no podían editar el mensaje. Y siempre se usa ese término en el Nuevo Testamento. Noten ahí, el término predicar, keruzo, está relacionado con la función que tenía un heraldo, quien tenía la responsabilidad de comunicar fielmente lo encomendado por el rey. De manera similar, el Nuevo Testamento usa este término de quien debe comunicar un mensaje con fidelidad. Pablo transmitió este mismo concepto a Timoteo expresándole el énfasis de su responsabilidad. Noten, keruxon ton logón, y ahí está la idea, predica la palabra. ¿Cómo? Como heraldo.
No la edites, no la transformes, predica tal cual se te fue encomendado y se te fue revelado. Y hay varios ejemplos también ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Ahí está el concepto de querutzo. También en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en estos primeros hojas lo que notamos, ¿cierto?, es que ¿por qué debemos predicar? Hay varios puntos ahí que ya acabamos de ver. ¿Quién puede predicar? Hay dos aspectos generales. El primer aspecto es que todos podemos anunciar, podemos testificar, podemos hablar acerca de Cristo, enseñar en términos generales, que eso tiene que ver con predicar, y también en cierto sentido también restringido sin duda también predicar en el sentido de hablar de Cristo. Pero noten la página 11. Aquí ya entramos en un tema que es necesario también tocarlo en homilética, que tiene que ver con la predicación en su aspecto específico en el culto público. Y aquí hay roles definidos en la Escritura, ¿cierto? El Nuevo Testamento establece una regla natural. La mujer, el primer punto que tiene que ver ahí con el tema de, bueno, ¿y qué pasa con la mujer? Notemos algunas cosas, no quiero mencionarlos todo, pero aquí, vuelvo a repetir, hay varias razones por las cuales el hombre fue llamado a predicar, fue llamado a la predicación pública, cierto, oficial, no la mujer. A pesar de que esto, con la influencia del feminismo, ha sido terrible en muchos lugares donde no solamente hay predicadores, sino que hay pastoras también. La Biblia no corrobora eso ni tampoco lo afirma. Déjenme leer algo aquí. En primer lugar, la predicación es un aspecto específico de los roles del hombre y la mujer, y aquí notamos algunas cosas, ¿cierto? El Nuevo Testamento establece una regla natural, la mujer es vaso frágil, ahí ya vemos las distinciones. ¿Por qué razón? Miren, notemos ahí en 1 Pedro 3:7, lo tienen en su hoja. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como ¿qué? Como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro subraya la condición natural de la mujer con respecto al hombre. Ella es vaso frágil, ¿cierto? Esta expresión denota algo débil, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Como bien explica la Cueva, el vocablo griego, en efecto, significa más débil, lo cual tiene una marcada connotación física, aunque no debe marginarse la idea de debilidad psíquica, por la que la mujer es, por su receptibilidad, más sugestionable, expuesta a la seducción, por lo que necesita la protección ¿de quién? De su marido. Hermanos, por creación, esta expresión, la mujer es vaso frágil, está apuntando a la creación. Por constitución, las mujeres son diferentes. Cuando Dios hizo al hombre, después le hizo ayuda, ¿se acuerdan? Idónea. No hizo una copia o una réplica del hombre. No, hizo un complemento. Y como tal, el complemento no venía justamente a equiparar en el mismo sentido a Adán, venía a complementar a Adán. Entonces, por constitución somos diferentes y Dios no le dio ese papel a la mujer. El papel del liderazgo, el rol del liderazgo, se lo dio al varón. Esta es la razón del por qué los maridos deben tratarla sabiamente. Ellas fueron creadas como complemento del hombre, no como una réplica femenina. Esto incluye lo físico, lo fisiológico y también lo psicológico. Ahora, lo que Pedro dice aquí es el último pensamiento de una escalera de instrucciones que tiene por un hilo rojo la sumisión. Así, la sumisión a los gobiernos, la sumisión a los amos, 2:18, ¿cierto? Y también la sumisión a los maridos, claro está, de parte de sus esposas. En este contexto directo, entonces, se observa con claridad que la orden de Pedro para los esposos es la contraparte de un entendimiento relacional obvio que revela roles diferenciados entre hombres y mujeres. Así como vaso frágil, la mujer debe sujetarse a su esposo, conducirse piadosamente y vestirse de manera honorable. O sea, lo que está haciendo Pedro es una lista y termina con este versículo en el 7 cuando dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. Es una lista, es la conclusión de una lista. La mujer no es igual que el hombre. No fue creada de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el argumento aquí? Dice en la hoja, ¿cierto? Ahí que tenemos el material. Cuando Pablo señala: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en el contexto del culto público.
no solo está restringiendo a la mujer de la predicación eclesial oficial pública, sino también está dejando ver una razón natural añadida. Esto es, que ellas no hagan algo para lo cual no fueron diseñadas, lo que nuevamente enfatiza la cuestión de los roles, no de capacidades. Cuidado con eso. Cuando Dios establece roles diferentes para hombres y mujeres, no está diciendo que la mujer sea inferior, hermano. No. Y de hecho, con habitualidad, a veces las hermanas son más sabias a veces que los hombres. Y pueden ser mucho más inteligentes que los hombres. No es un tema de capacidad, ¿me entienden? Es un tema de roles. ¿A quién asignó Dios el papel de ser cabeza? Al hombre. De hecho, hay un pasaje muy claro en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Cristo es cabeza de qué? Como Cristo, o sea, el hombre es cabeza, ¿cierto? La mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Ese es un principio. Cuando se viola ese principio, siempre va a haber problema. Siempre va a haber problema. Cambias un principio, va a tener problemas. Ahora, me gusta lo que dice Hendrickson. Dice, al parecer las palabras de Pablo pudieran ser duras. Noten, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¡Wow! Eso es recalcitrante para el feminismo del mundo secular, escuchar esto. Pero es súper claro lo que está diciendo Pablo. Pero no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Dice acá, ¿cierto? Al parecer las palabras de Pablo podrían ser duras, no obstante, como bien lo escribió el profesor Hendrickson, son lo opuesto, y me gusta mucho esta cita. Aunque estas palabras y las paralelas en 1 Corintios 14 puedan parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de comprensión básica. No sé si está siendo irónico ahí, Hendrickson, pero mira lo que dice a continuación. Quiere decir que la mujer no entre en la esfera de la actividad para la cual a fuerza de su creación misma no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Tremenda cita, muy clarita. Entonces el primer punto tiene que ver con que, recuerden, ¿quién puede predicar en términos generales? Todos debemos hablar de Cristo. Obviamente siempre el hombre, ustedes tienen un papel preponderante, prioritario como sacerdotes del hogar, pero en términos específicos en el culto público de la iglesia, ¿quién fue llamado a ese rol? El varón, los varones. Después vamos a hablar de por qué obviamente suceden algunas excepciones. Por ejemplo, nosotros tenemos profesoras en escuela dominical, pero ¿a quiénes enseñan ellas? A niños. Tenemos grupos de sociedad femenina, ¿a quiénes enseñan ellas? A mujeres. Pero en el culto público se subentiende, de acuerdo a la epístola, ¿cierto?, que eso está restringido solo a los varones. Ahora, noten ahí en el segundo punto. El Nuevo Testamento establece una regla natural. ¿Por qué la mujer no puede ser pastora o no puede predicar oficialmente? Es porque hay una cuestión natural. Dios la creó no para ese propósito. Y en lo que nos ayuda a recordar esta expresión del vaso frágil, ¿ya?, que se complementa con otra cita. Segundo, el Nuevo Testamento establece una regla oficial. El varón es cabeza. Es una regla oficial. Uno podría también llamarle regla doctrinal, atemporal, que no cambia. Aquí noten Efesios 5:22, lo tienen en su hoja. Las casadas estén sujetas, otra vez se repite, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Notemos algunas cosas aquí. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, deja ver un paralelo explícito de orden divino en el hogar. Pero esto no es todo. Pablo dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, así también el hombre es cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir que Cristo sea cabeza de la iglesia? Y aquí hay varios teólogos que tratan de darle un significado diferente a la palabra cabeza, kefalé. Algunos creen que significa fuente. Y hay varios autores que de hecho tratan de aplicar ese concepto. Y claro, eso cambiaría bastante la intención y lo que dice Pablo. El hombre es fuente de la mujer. Es diferente a decir el hombre es cabeza como autoridad, ¿cierto? Es muy diferente. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta a esta pregunta es clave debido a que Pablo usa el paralelo con intención. En primer lugar, Cristo es kefalé, ¿cierto? Ahí está la palabra de la iglesia, lo cual no tiene que ver con que Él sea fuente.
de. Al menos aquí el énfasis es otro. Kefale esencialmente significa cabeza en el sentido de autoridad. ¿Ya? Autoridad, en ese sentido, Cristo como Kefale de la iglesia desplaza totalmente a cualquier otra autoridad, controladora o directora. Dicho en otras palabras, Cristo tiene el control y la plena autoridad sobre su iglesia. Además, el propio contexto está hablando de sujeción. Así, la iglesia está sujeta a Cristo y de esta misma manera, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en ¿cuántas cosas? Dice en todo. Esta última idea de Pablo subraya el sentido intencional de Pablo de Kefale en relación al orden de autoridad entre hombre y mujer. Segundo, la idea de sujeción es la implicancia de que el hombre sea cabeza de la mujer. Y Pablo lo vuelve a señalar de la conducta cultural que se espera de él y ella. Así, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Noten que en Efesios 5:22 dice, las casadas estén como sujeta. Y ese mismo verbo se usa en 1 Timoteo 2:11 en el culto y en el contexto del culto público. La mujer aprenda como en silencio con toda sujeción. Nótese la idea de con toda sujeción, lo cual subraya nuevamente la idea de orden y subordinación. Y la sujeción no es un término casual en Pablo. Noten que ahí se repite 4 veces más. Y noten cuál es el énfasis. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Tito 2:5. ¿Cierto? Habla de las mujeres piadosas, creyentes, y ellas tienen que ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, ¿qué más? Sujetas a sus maridos. Efesios 5:22, el que acabamos de leer. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Hermanos, la implicancia de que alguien quiera, ¿cierto?, dominar o predicar a una mujer implica un ejercicio de autoridad. Y en sí eso ya es una violación a lo que Pablo está diciendo aquí. Todo lo anterior tiene su importancia debido a que la predicación oficial de la iglesia no es una posición de sujeción, sino de ejecución de autoridad. Cualquier persona que se para aquí en el púlpito está ejecutando una función de autoridad. Y como tal, esa función de autoridad solo debe ser expuesta a quien Dios le dio esa prerrogativa. ¿Ya? Quien predica públicamente toma un liderazgo de manera explícita, algo que Dios no delegó a la mujer. Por esta razón, Pablo, a la par de la sujeción, añade una provisión explícita. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Muy interesante este texto, da para mucho, pero voy a leer una porción ahí interesante. Pero déjenme comentarle una experiencia que una vez tuvimos con mi esposa. Fuimos a una iglesia, pasó adelante el pastor y dijo, esta vez no vengo como pastor, vengo como chofer, mi esposa va a predicar. Wow. Esa fue la predicación que nos, en cierto sentido, que la que menos, o sea, no duramos nada, en el fondo no fuimos. Porque evidentemente es una violación, pero directa al mandamiento del Señor. ¿Me entiende? Y no tiene nada que ver, hermano, aquí con machismo. No, tiene que ver con autoridad. Déjeme explicarle algo que dice Pablo aquí en relación a esto. Ha de notarse que Pablo menciona a la mujer por su género. Noten el texto, por eso aquí siempre poner atención cuando leemos. La mujer, no dice la hermana. ¿Se fijan o no? La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito, otra vez, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no hermano, sino estar en silencio. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, no dice Eva, qué interesante, mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Déjeme una explicación breve sobre esto. Ha de notarse que Pablo menciona a la mujer por su género y al hombre también por su género. Ahí está Nguné y Aner. ¿Cierto? Son términos que hablan acerca de la condición, ¿cierto?, natural del hombre y en este caso también de la mujer. Dicho en otras palabras, la constitución natural de la mujer es ser ayuda, no cabeza. La razón, ellas no fueron creadas para llevar el mando. De allí el antecedente escritural de la razón explícita en esta prohibición. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada, noten, completamente. Noten el adverbio. No solamente fue engañada, sino completamente. Y sigue diciendo el texto, ahí cayó en transgresión. Después sigue diciendo,
Adán no fue engañado de la manera en que lo fue la mujer, engañada completamente. Aunque el hombre también pecó, por supuesto, el antecedente que da Pablo constituye una razón añadida del por qué a la mujer se le prohíbe un liderazgo por sobre el hombre. Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La palabra transgresión es un término fuerte que señala la violación de un mandato que se sabía. Hermano, cuando usted lee Génesis 1 y analiza cómo fue la caída, usted se da cuenta que la mujer cometió varios errores. Primero, escuchó el timbre, miró por el hoyito de la puerta, y ¿quién le estaba hablando ahí? Dígame usted. ¿Quién? Satanás. ¿Y qué hizo ella? Le abrió la puerta, hermano. Escuchó a Satanás. ¿Y qué es lo que no tenía que haber hecho? Ni siquiera haberlo escuchado. Después cuando ella dice, sí, no, es que no podemos comer de todos los, solamente de este no podemos comer. Y después dice el texto que interesante, y vio ella, y el texto deja ver ahí que dice que fue agradable, ¿a qué cosa? A sus ojos. Eso tiene que ver con la parte empírica. Por una cuestión de constitución natural, las mujeres son más proclives al engaño que los varones. ¿Por qué? Porque son creadas de otra forma. Generalmente en los pecados, hermanos, de adulterio, las mujeres caen específicamente por ciertas características que no cae el hombre. Las mujeres tienen un oído más sensible, ¿cierto?, al engaño. No quiero decir que hay hombres que no lo sean, por supuesto que sí, pero el hombre cae por otra forma. Es otra forma la evidencia en este caso, o las condiciones en las cuales cae el hombre. Y claro, uno va entendiendo también con el tiempo. Y otra cosa que yo no menciono acá. Hay una cuestión que se llama la casuística pastoral. Casuística pastoral. Cuando ustedes conversan con pastores de años, con cana, yo tengo cana, pero todavía no se nota tanto, ¿cierto? Cuando conversan ustedes con pastores de años, si hay algo que se va a repetir, ¿cierto?, también tiene que ver con el papel muchas veces, el papel en cierto sentido negativo que cumplen o que se ve en la historia también de las mujeres muchas veces en la iglesia. Hay mujeres piadosas, lindas mujeres de Dios, siempre, y gracias al Señor por ellas. Pero casi siempre el factor de problemáticas a veces en la iglesia, a veces pasan por las mujeres también. Por eso que bueno, una mujer tiene cierto liderazgo, hay que tener ojo y cuidado. Ojo y cuidado. ¿Se acuerdan que Pablo dice, incluso en Filipenses hay un problema entre dos mujeres? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. De hecho, en las primeras sectas que surgen después del primer siglo, siempre está el papel de la mujer ahí. Siempre hay una mujer clave. Por ejemplo, en el adventismo, ¿quién es la mujer clave ahí? Elena de White, ¿cierto? Y así uno podría enumerar otras mujeres. En el mundo pentecostal también, en el pentecostalismo del siglo XIX, la figura clave fue la mujer, una profetisa, ¿cierto? Ahí en el metodismo pentecostal que surge en Chile. Elena Light Watt, creo que era el apellido. Entonces, de hecho, cuando ustedes ven ahí en Efesios también, Pablo, de hecho, dice que hay mujeres que son arrastradas fácilmente por los falsos maestros. Por constitución, la mujer tiene otra forma, fue creada de otra manera. No estoy diciendo que todas sean así. Lo ideal es que nuestras mujeres, ¿cierto?, las hermanas de nuestra iglesia, escapen a esa norma y sean mujeres de Dios. Pero eso implica un proceso. Cuesta a veces encontrar mujeres de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento, uno de los papeles de las mujeres, ¿saben cuál es? Las mujeres ya maduras de la iglesia. Enseñar a qué cosa. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, menciónenme 5 mujeres maduras en el Señor que hagan ese trabajo. Es que si yo lo remito acá, vamos a quedarnos cortos. Piensen en eso. Pero esto no es un llamado, obviamente, a la burla ni nada por el estilo, porque si yo les pregunto lo opuesto, busquemos a 5 varones más, aparte del liderazgo, que sean hombres, que realmente tú puedas confiar en ellos como siervos de Dios.
Pero estamos analizando este tema porque es importante analizarlo. Busquemos a hermana que tú digas, esa hermana excelente. Ella puede enseñar a otra. ¿Cuál es la tónica? ¿Cuál es la tónica? Es difícil encontrar hermanas así, pero excelente. Que tú dices, esta hermana es excelente. Y es raro ver hermanas antiguas que enseñan a las jóvenes, hija, mire esto acá, esto allá, cuidado con su marido, ámelo, consiéntalo. Ay, le gustó. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Por eso es que el Señor es claro en esto. Aquí dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Y noten, la palabra transgresión habla de violar un límite. Cuando tú pasas los 120 en la carretera, estás violando un límite. ¿Y cuál es la tendencia en el día de hoy cuando alguien dice, no, pero en mi iglesia somos súper libres, las mujeres pueden ser pastoras? Estás violando un límite que Dios estableció en su palabra. Entonces se vuelve a repetir la tendencia. Y eso tiene que ver con subversión. Subversión. Nosotros vivimos en una cultura subversiva. ¿Qué es la cultura subversiva? Pasarse los límites. Pasarse los límites. Ahora, tercero, el Nuevo Testamento establece una regla natural, ¿cierto? Roles. La mujer es vaso frágil. Es difícil, hermano, trabajar con un grupo de personas en la iglesia. Está bien, Dios establece su iglesia, hay líderes que Dios ha llamado, que ha capacitado, otros vendrán después, pero eso implica trabajar con personas. Cada uno de ustedes es un plato diferente. Yo también soy un plato, ¿cierto? Un mundo para entender, ¿cierto? Cada uno con sus pros y sus contras. Hermanos, trabajar con gente es difícil. Y más en la iglesia cuando hay de todos tipos de carácter. Ahora, ¿qué pasa con una mujer en el liderazgo? Hermanos, de hecho, secularmente hay autoras famosas que ellas mismas reconocen que la mujer no está hecha para el liderazgo. No está hecha para el liderazgo. En los trabajos, generalmente cuando hay líderes mujeres, siempre hay problemas. Y son problemas que no se dan en liderazgos masculinos. Entonces, esta cuestión de la igualdad, cuidado con ese cuento de la igualdad. Cuidado. A veces se cala por las ventanas de la iglesia. Y uno tiene que tener, ojo, no, a ver, paremos. Dios estableció roles. No quiere decir que la mujer sea inferior. De hecho, a veces las mujeres son más sabias que ustedes y que yo. Por eso que es importante saber elegir bien, especialmente para los jóvenes, ¿cierto? Elegir bien. Cuidado. Se ríen nomás, ¿cierto? Ya. El Nuevo Testamento establece una regla oficial. El varón es cabeza. Eso es súper claro. No tenéis que buscarlo con lupa, no, es súper claro. Entonces, la Escritura establece un modelo de igualdad complementaria. La moda, teológicamente hablando, es el igualitarismo versus el complementarismo. Igualitarismo o egalitarismo, son como sinónimos. ¿En qué consiste eso? Leamos el tercer punto. No lo voy a leer todo, por supuesto. Uno de los argumentos de la hermenéutica feminista, aunque usted no lo crea, hay hermenéutica feminista. Hay varias autoras en ese sentido. Por supuesto, son teólogas liberales. Es el siguiente. ¿No creó Dios originalmente al hombre y a la mujer iguales? Y se añade en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, que dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, pues todos son iguales delante de Dios, como dice Gálatas 3:28. ¿Se acuerdan de lo que dice Gálatas 3:28? Miren, vamos ahí. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. No hay divisiones, somos todos iguales, así que no hay que hacer acepción de personas. Así que cuidado con rechazar a las hermanas que sienten el llamado a servir como obispas en la iglesia. ¿De qué está hablando el texto? ¿De igualdad de roles? ¿Igualdad de qué? Dígame usted. Contexto. Por eso el contexto de la clase de hermenéutica, ¿recuerdan? Contexto.
Está hablando de la igualdad soteriológica. Todos somos dignos ante Dios. El hombre no es mayor que la mujer. Está hablando en el contexto de la salvación, de hecho. Todos somos iguales en Cristo. No hay distinción. Dios no está tergiversando, o Pablo no está tergiversando el orden que debe haber en cuanto a las funciones y los roles. Ahora, no caben dudas que el mismo Génesis deja ver que hombres y mujeres fueron creados con la misma dignidad. No obstante, en la creación misma de la mujer, Dios estableció el rol de la mujer desde el comienzo, desde el Génesis. Todo, hermano, comienza en el Génesis. Todo. ¿Ya? La expresión ayuda idónea de Génesis es la traducción del giro ser kenegedo. Esa es la idea ahí, ayuda adecuada, ¿cierto? Idea que subraya que la mujer es ayuda, no una segunda cabeza. Esto surge justamente de Génesis. La mujer fue creada como complemento, como ayuda para el varón, no como, ¿cierto?, una cabeza coigual. ¿Qué pasa en Gálatas 3:28? Ya lo acabamos de ver, ¿cierto? No indica esto una sugerencia para el egalitarismo o el igualitarismo. Son términos que se usan obviamente para esta idea de que no, si todos somos iguales, todos podemos cumplir las mismas funciones. No es así. Con habitualidad los argumentos de la teología feminista insisten en que la distinción que hace Pablo de este versículo es indicativo de igualdad egalitaria. O sea, igualdad no solamente en dignidad, sino también igualdad en funciones de roles. Me llama la atención porque esto es propio también del argumento del feminismo, de la ideología de género, del LGBT. Ahí está todo mezclado eso. De repente me da risa los memes cuando dicen se busca igualdad de género, se buscan mujeres para bajar un camión lleno de sacos de papas y no va nadie, ninguna mujer. ¿Por qué no va una mujer a bajar sacos de papa de 80 kilos? Bueno, aquí ahora ya no existen los sacos de 80 kilos, ¿cierto? Más liviano. ¿Por qué no va una mujer? Porque la mujer fue hecha de otra forma, es delicada, tiene menos fuerza. Por creación somos diferentes. En esas cosas no se puede hablar de igualdad. Ahora, sin embargo, como buen exegeta, ¿cierto? Sabe, hablando de Gálatas 3:8, Pablo no está hablando de la teoría liberal del egalitarismo o del igualitarismo, que subvierte este texto para justificar la ordenación de mujeres al ministerio, ya que ahora no hay varón ni mujer, ni tampoco de las distinciones naturales entre judíos y gentiles. Sin embargo, esto no es lo que el texto señala. De hecho, el punto de Pablo no es la reformulación y subversión de los roles entre hombres y mujeres, ni tampoco una sugerencia acerca de una supuesta reculturización espiritual de los gentiles, sino de la condición valórica espiritual de todos ante Dios en Cristo en relación a la salvación. De allí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dicho en otras palabras, los que enseñan la Escritura es la idea de complementarismo. Tanto hombres como mujeres son iguales ante Dios, iguales en dignidad e iguales en la salvación por medio de Cristo. Podríamos agregar ahí, pero diferentes. ¿En qué cosa? En funciones, en roles y en propósitos. Finalmente ahí tenemos una cosa más, ¿cierto? O dos cosas más. Me quedan 2 puntos más, ¿cierto? Ahí estamos terminando. El Nuevo Testamento establece una prohibición explícita, ¿cierto? ¿Qué significa explícita? Clara. No tenéis que indagar más, es súper claro. Como hemos observado en el punto anterior, predicar en el sentido general de la comunicación de la fe y del Evangelio es una prerrogativa de todos los creyentes. Por eso es que pongo predicar entre comillas, porque predicar esencialmente obviamente es exponer la verdad oficialmente, pero igual podemos usarla en un sentido general. Tanto hombres como mujeres tienen que hacerlo. No obstante, con respecto a la predicación oficial en la iglesia, en el Nuevo Testamento revela restricciones específicas y en términos generales los teólogos serios están todos de acuerdo y aún muchas hermanas que el papel de las mujeres en la iglesia es condicionado. Esto es, pueden enseñar a niños entre ellas y se les ordena a las mayores enseñar a las más jóvenes. Pero, tocante la enseñanza autoritativa en el culto público, el Nuevo Testamento es claro en señalar que tal prerrogativa está circunscrita solo a los varones. Y esto nada tiene que ver con restricciones culturales, como dicen los teólogos liberales. No, pero eso es un tema cultural. Esa es la típica argumentación. Sino, el argumento es escritural, no cultural. ¿Por qué digo escritural? Porque parte de Génesis. ¿Me entienden? Esa es la idea. Arraigada a la naturaleza de ambos, hombre y mujer, y sus respectivos roles. Por eso ahí tenemos el texto.
la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva y Adán no fue engañado, y como acabamos de leer, ¿cierto? Déjenme leer algunas cosas que son importantes aquí. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Esta frase paulina pastoral revela de manera concreta lo que se espera de las mujeres en el culto público, ¿cierto? Sin duda aprender ya era bastante, pues en la sociedad judía no tenían las facilidades para ello. De hecho, la mayoría de los rabinos se negaba a enseñarles a las mujeres, considerando que aquello era echar perlas a los puercos. Hermanos, la condición de la mujer en el primer siglo era realmente triste y funesta. De hecho, como dice ahí, para los judíos y su manera de ver la situación, el nacimiento de una mujer era una desgracia. De hecho, el lamento rabínico popular: desdichado aquel cuyos hijos son niñas. En el contexto en que nace Cristo, el Evangelio, lo que hace Cristo es vindicar a la mujer a una posición de valor y dignidad que no tenían en el contexto. Pero nunca Jesús subvertió ese orden, diciendo ahora todos pueden hacer lo que quieran, ahora vamos a tener obispas, apóstolas. Eso ustedes no lo ven en el Nuevo Testamento. Sin duda que el papel y la labor y la mujer en sí era muy inferior, menoscabada. Y lo que hace, vuelvo a repetir, Cristo es vindicar a la mujer en su valor, de acuerdo a la creación. Ahora, sin duda que Jesús vino a reivindicar, como dice ahí, el valor de la mujer en aquella sociedad, pero no sugirió nuevos criterios de nuevos roles. Aprenda en silencio, lo cual, ¿cierto?, no quiere decir que la mujer no podía participar, ¿cierto?, de él y en el culto. Aquí déjenme explicar algo más importante. La prohibición categórica es enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, y esto en el culto público. Si bien es cierto, 1 Corintios 14, 34 y 35 menciona una prohibición enfática concreta a las mujeres del acto de hablar, incluso de preguntar en reuniones de la iglesia. El contexto de los Corintios nos ayuda a entender el porqué también de esta instrucción. Ahora, el clima argumentativo de Pablo en la expresión prescriptiva de 1 Timoteo se establece como argumento autoritativo desde la creación, no desde la cultura. Y Pablo es claro en señalar: porque no permito a la mujer, otra vez el nombre para mujer, guné, refiriéndose a su condición ontológica, antropológica, uno lo podría decir, no está hablando de aquí, porque no permito a las hermanas. No, dice, porque no permito a la mujer como condición, ¿cierto?, humana, enseñar. ¿De qué se trata esta cláusula? Bueno, en primer lugar, dice el texto aquí, esta frase es categórica. Literalmente se lee: pero a la mujer enseñar no permito. Idea que se expresa mediante una negación categórica, ¿cierto?, de un permiso puntual. No hay aquí excepciones, ¿cierto?, a la regla. En cierto sentido es lo que está diciendo el autor. Además se encuentra el modo indicativo del tiempo presente del verbo ahí, epitreto, lo que indica que Pablo esperaba que esta instrucción fuera acatada no circunstancialmente, sino atemporalmente. Esto es, como un principio obedecido en las iglesias cristianas, como también se puede observar en 1 Corintios 14. Nótese que Pablo, como se señala ahí, está estableciendo esta doctrina a la luz de los roles entre quienes son la guné y el aner, ¿cierto? Distinciones que hablan desde el punto de vista de la creación, ¿ya? Adjetivos elegidos por Pablo como un propósito definido. Ahora, sáltense por favor ahí a la segunda frase. Ahora, enseñar entonces es la prohibición, pero Pablo lo dice de la enseñanza cultural pública. Segundo, el término usado por Pablo es común en el Nuevo Testamento, didasco, ¿cierto? Y señala a nuestro contexto el ejercicio docente de la iglesia, la función pedagógica, y bien añadió el profesor Hendriksen. Por eso, enseñar, esto es, predicar de un modo oficial, y de ese modo ejercer autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en el culto público, dominarlo es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir el papel de un maestro. Ahora, antes de terminar y ir al último punto, me llama mucho la atención esta palabra, por eso que hay una explicación aquí, cuando dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Esa palabra es una sola. Por ejemplo, como sale en el último párrafo de la página 15, la frase ejercer dominio también se traduce como ni domine al hombre. La Biblia de las Américas lo traduce como ejerza autoridad. Hay otra versión traduce pretenda imponer su autoridad.
es la traducción de una sola palabra que se lee autenteo, palabra compuesta de auto o autos, uno mismo, y gentes, trabajo. ¿Cuál es la idea, hermano? Aquí la idea es la autonomía. ¿Y qué es ser autónomo? ¿Mm? Independiente. Pero tiene el contexto de actuar por sí mismo, no rendir cuenta a nadie, mandarse solo, o en este caso mandarse sola. Es muy bien, facultades propias. Aquí dice, la idea esencial es la autonomía de la mujer, el acto de conducirse, de actuar por sí sola, sin preguntar a nadie, sin estar sujeta, y de allí el ejercicio de actuar con autoridad, de dominar en escena, incluso por sobre la autoridad oficial del varón. Finalmente la instrucción concluye de la frase, resalta nuevamente la actitud que debía tener la mujer, silencio, pero ahora el énfasis paulino asciende asentando un énfasis en el estado verbal del mandamiento, estar en silencio. El profesor Bayer dice lo siguiente: en silencio, ahora agregando el verbo estar en tiempo presente para destacar la permanencia en esa actitud. Entonces, lo que se espera de las hermanas es una actitud de sosiego, una actitud de pasividad, de poder escuchar. Pueden preguntar, ¿cierto? Claramente, como dice Pablo también y los otros autores del Nuevo Testamento, pregunten en su casa. También hay una frase que puede parecer fuerte, pero no lo es para nada. Finalmente, el Nuevo Testamento establece un equilibrio bíblico, y esto también nos ayuda a nosotros los varones a tener cuidado también con cierto énfasis que puede ser un malentendido. Me gusta mucho la frase que escribe el profesor Bayer en su comentario, que nos enseñó también mientras yo estudiaba en 1 Timoteo. No sé si alguno de ustedes también lo vio. Carlos, ¿lo viste? ¿No? ¿No? ¿Quién más? Bueno, es muy interesante. Él nos enseñó lo siguiente y me gustó mucho como equilibrio. Como en toda acción cristiana necesitamos un equilibrio escritural, la tendencia errada no en pocos lugares es distorsionar estas normas a favor de un machismo paraescritural. Precisas son las palabras del profesor Bayer, que resume todo lo que acabamos de ver en lo siguiente. Noten aquí: debido a lo que hemos destacado anteriormente, la prohibición de la mujer a quien no enseña no se refiere a toda actividad de enseñanza. El Evangelio acabó con menosprecio de la mujer y por consiguiente su igualdad ante Dios, y en cuanto al valor como persona es indiscutible. Debe recordarse el trato positivo de Jesús con las mujeres para aquel tiempo y cultura revolucionarios, y el papel significante del ministerio de la mujer en las iglesias tempranas: María, Lidia, Dorca, Priscila, Trifina, Trifosa, Pérsida, ahí tienen varios nombres para sus hijas, ¿cierto? A Julia, Eodía, Sintique, etcétera, ¿cierto? Aunque la prioridad por naturaleza ha de ser su papel como esposa y madre, no se debe oprimir la participación activa y el ministerio de la mujer en la iglesia, ¿cierto? Ella puede tener parte en la enseñanza de la iglesia, no solo a niños y mujeres, lo que acabamos de ver con anterioridad, y es lo que hacen las hermanas en la escuela dominical, sino también puede contribuir ideas y pensamientos, ojo ahí, en el estudio y la interpretación bíblico de la iglesia, ¿cierto? Cuando hay un estudio, por ejemplo, no necesariamente eso es malo, no, para nada. De hecho, por la propia naturaleza del estudio se requiere una dinámica, obviamente, de interacción. El profesor Bayer dice, y puede tener parte en la enseñanza de la iglesia, no solo a niños y mujeres, sino también puede contribuir ideas y pensamientos en el estudio y la interpretación bíblico de la iglesia, ¿cierto? Siempre que ella no predomine y que no deje la impresión de que trate de elevarse sobre los hombres. Ese es un problema, por supuesto, que se da a veces, ¿ya? Además, el culto no debe presentarse para mucha habladuría y desorden. La dirección de la enseñanza debe estar en manos de los ancianos. A la mujer se le prohíbe la enseñanza oficial y ¿qué más? Pública y con carácter normativo, lo que sería una función de gobierno. Y esa es la razón de por qué Jesús solo eligió a hombres como apóstoles. No puede haber anciana ni pastora según nuestro texto. Cabe recordar finalmente que la autoridad del varón no se debe tampoco interpretar y aplicar en un sentido equivocado. Esto es, como licencia para dominar y suprimir a las mujeres. Los hombres deben estar conscientes y atentos de que su autoridad no significa gobierno totalitario, ni tampoco señorío incondicional o ilimitado, ¿cierto? Su tarea de dirigir y administrar en la iglesia tiene carácter espiritual y es realizado por motivos de servicio. Se espera que ellos hagan su ministerio en amor, con respeto y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, mis hermanos,
Evidentemente que hay que tener un equilibrio en esto, por supuesto, y me parece, a mí al menos en lo personal, un comentario muy equilibrado del hermano Harmut, ¿cierto? Porque existe también una tendencia también que puede llevarnos a un camino equivocado, ¿cierto? De hecho, yo he conocido pastores que en conversaciones comunes le han dicho a su esposa, tú cállate, que tú tienes nada que hablar. Imagínense, hermano. Ese es un extremo que, de hecho, ni siquiera tiene un apoyo bíblico. No, para nada. Cuidado con eso, hermano. Pero sí es claro, entendemos a quién Dios dio la autoridad de llevar la enseñanza de la iglesia a los hombres, a los varones. Ustedes, hermanos, en un futuro, aquí hay varios hermanos que predican. Hay otros que, a lo mejor, quién sabe, en un futuro lo van a hacer. Pero sí, yo les invito a tomar en serio esto para que ustedes, obviamente, en primer lugar, como varones, como esposos, también tomen esa prerrogativa, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes no tienen todo el tiempo muchas veces. No se preocupen, no echen una carga extra que no puedan llevar, pero sí, siempre en la medida de sus tiempos y lo posible, hermano, tomarse el tiempo, ¿cierto? Familia, juntémonos un ratito, 10 minutos, que sus hijos, sus hijas, sus esposas vean en ustedes un liderazgo que Dios estableció para ustedes. ¿Me entiende? No se preocupen aquí, pero que lo que pasa es que, pastor, que yo no he estudiado nunca, es que yo no sé. No, cuidado con eso. Ustedes tienen la responsabilidad de conocer, obviamente, de estudiar la palabra. Y lo más lindo de todo es que obviamente tienen una buena iglesia en donde hay muy buenos enseñadores, ¿cierto? Que pueden enseñar. No somos perfectos para nada, para nada. Seguimos aprendiendo, pero así se va replicando también el liderazgo bíblico. Entonces, si se dan cuenta, ahora, con esto acabamos de terminar, son conceptos que son importantes tener. La próxima clase, que después le voy a estar confirmando la fecha, ya entramos en materia homilética, concreto. Pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo transmite un texto? Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Era necesario ver estos aspectos en primer lugar, porque, hermano, exponer la escritura, aunque sea en el hogar, es muy solemne. Implica que tú también seas coherente, consecuente con lo que vas aprendiendo, ¿cierto? No hay que ser como el padre Gatica, el dicho. Claro, una introducción, ¿cierto? Filosófica, cristiana. Sí, sí. Exacto, ahora vamos. Ahora entramos en materia, pero esto es necesario, porque ustedes entiendan qué es lo que Dios piensa del hombre y la mujer con respecto a esto. Recuerden, no van a llegar a la casa y van a decir, ¿sabes qué? El pastor dijo que tú eras inferior. No van a decir eso, hermano. Por favor, eso no es la enseñanza, ¿cierto? Eso no es la enseñanza. Recuerden, recuerden el primer tema que vimos. No pretendan hablar si ustedes no viven lo que dicen creer. Eso mata a cualquier persona. Mata a cualquier persona. Debemos ser consecuentes con lo que creemos. Eso es nuestra primera predicación. Pablo dijo que los creyentes son cartas, ¿se acuerdan? Abiertas. ¿Leídas por quién? Díganme. Leídas por todo. ¿Y ese está predicando en la iglesia? ¡Wow! Ojalá que nunca nos pase eso. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de recordar también cómo tú estableces el orden. Claramente, Señor, predicar es precioso, es lindo. Y no solamente predicar, enseñar, conversar de la palabra del Señor, explicar verdades a otros, también como Felipe al eunuco. Todos los creyentes debemos aprender con el tiempo, poder transmitir una verdad o tu verdad bíblica o verdades de la teología. Así justamente como lo hizo Felipe, explicando al etíope qué es lo que estaba leyendo. Padre, ayúdanos a nosotros a tomar en serio esto, a mis hermanos que se han dado cita y han gastado un tiempo también, que no es un gasto de tiempo, sino que es, como se dice, un ahorro para el futuro, para ser mejores siervos tuyos, mejores padres, Señor, mejores sacerdotes en el hogar. Ayúdanos en lo subsiguiente, Padre, a poder aprender cómo es este tema de poder exponer, y te damos gracias por todo lo que ya has hecho hasta ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.